A ver, cuando comenzamos, ¿cuál sería la parte lógica o la parte técnica con la cual comenzamos a trabajar? Cuando vamos a comenzar cualquier tipo de programa, ¿no es cierto? Tenemos que seguir algunos pasos de lo que es la ingeniería. Entonces, el primerito es la definición de la problemática a resolver. Listo, ya hicimos la definición de la problemática. ¿Cuál va a ser? Resolver o pasar simplemente lo que teníamos en el ejemplo que hicimos en Excel y pasarle al Excel. Ya listo, al Excel y después aplicar los procesos de normalización. ¿Sí? Y después de aplicar los procesos de normalización en Excel, vamos a graficarlo dentro de lo que es el Power Design, la problemática. Después, la definición de los requerimientos, ¿no es cierto? Entonces tenemos la definición de los clientes, la definición del catálogo de los productos, tenemos la creación de la cabecera de la factura y del detalle de la factura. Ya, listo. Con todos los campos que debemos tener. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? La parte del diseño. Entonces, para hacer la parte del diseño nos vamos a valer de esta herramienta, que es la herramienta de Power Designer. La herramienta de Power Designer es una herramienta en case, es decir, es una herramienta que no depende de ningún lenguaje de programación. Sí, usted puede utilizar Power Designer para crear un modelo de base de datos sin necesidad de tener el lenguaje definido. Y posteriormente diremos, esto de aquí que definí, lo quiero utilizar en Oracle, lo quiero utilizar en Postgres, lo quiero utilizar en SQL Anywhere, lo quiero utilizar en Informes, en la que sea, pero es independiente de cualquier lenguaje. De igual manera, esta herramienta no solamente me permite realizar el diseño de lo que son modelos de base de datos, sino me permite realizar el diseño de lo que son casos de uso, me permite realizar el diseño de diagrama de secuencia, me permite realizar la diagramación del modelo de la regla del negocio y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces me brinda un montón de opciones. Entonces vamos a comenzar ahora a utilizar una de esas opciones. ¿Qué vamos a hacer? La creación del modelo conceptual. Es decir, vamos a definir cómo queremos que funcionen las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Abro el Power Designer, ¿no es cierto? Vengo acá, selecciono File y selecciono el New Model. ¿Sí? El momento que seleccione el New Model me aparecen estas opciones. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a seleccionar son los tipos de modelos. Selecciono el modelo conceptual de base de datos que voy a utilizar y miren qué es lo que me aparece. Me aparece una sola opción que me dice diagrama conceptual. Selecciono esa opción y le pongo un OK. ¿Y qué es lo que hace? Me lleva a un lienzo, a una cuadrícula. Sí, esta cuadrícula o en esta cuadrícula yo puedo comenzar a graficar o a diseñar mi modelo de base de datos. Como ustedes pueden darse cuenta, en mi parte derecha con relación al monitor, yo tengo lo que es la paleta. En esta paleta yo tengo algunas opciones o algunos iconos que yo puedo utilizar. Y también ya puedo realizar la identificación rápida de alguno de ellos. Como por ejemplo, miren, puedo realizar el zoom más, ¿no es cierto? ¿Sí? También puedo realizar el zoom menos. ¿Sí? ¿Verdad? Puedo realizar la recuperación del puntero. Puedo realizar la búsqueda o el movimiento de un determinado objeto. Sí, rápidamente. Puedo realizar, miren, la maximización de un objeto en particular, del que yo desee. Sí, que son iconos que yo ya debo estar acostumbrado porque he utilizado algunas herramientas. Sí, pero entre algunos de estos objetos que yo puedo utilizar, tengo este objeto de aquí, que se llama la entidad. Este objeto, entidad, lo que me permite es representar gráficamente, ¿sí?, las entidades. ¿Qué vienen a ser las entidades? Las tablas, ¿sí? Vean, yo puedo coger y decir, a ver, cojo este icono, le marco y digo, quiero, a ver, voy a coger algo que tengo aquí ya, creo que este de aquí, ¿sí? Ahí creo que está más mejor y menos corto, listo ya. Entonces, por ejemplo, quiero maximizar, ¿sí? Y vean, ¿qué es lo que tengo? Tengo la de entidades, ¿sí? Entonces yo puedo escribir o puedo crearme las entidades que yo crea que son necesarias. ¿Sí? ¿Está muy bien? Ya, muy bien. Entonces vean, yo voy a tener las 4 entidades. Cada una de estas entidades lo que va a hacer es representar una relación. ¿Sí? Eso es lo que va a representar. ¿Cómo trabajo dentro de la entidad? Entonces, doy un doble clic. Si doy un doble clic y se me habilita esta opción. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Recordando los conceptos que vi en la teoría, me decía que una entidad o una estructura se conforma del nombre de una estructura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar el nombre de la estructura. Aquí vamos a hacer algunas definiciones.
o algunos de stop y algunas de aclaración. Si yo voy a comenzar a crearme las entidades, una de las cosas que las recomendaciones que me dan los buenos diseños de base de datos me dice que una de las cosas que yo puedo hacer para evitar problemas de hackeo, como por ejemplo a nivel de base de datos, lo que se denomina un SQL Injector, es poner nombres o poner pequeñas cositas que me dificulte que las personas reconozcan los nombres. Sí, los prefijos o sufijos, depende cómo yo quiero utilizar. Por decirles algo, yo puedo decir, a ver, la prueba práctica de base de datos me dice que los nombres deben significar algo. Por lo tanto, si yo voy a grabar usuarios, ¿cómo se deberá llamarse la tabla? Usuarios. Si voy a grabar clientes, ¿cómo se llamará la tabla? Clientes, ¿no es cierto? Entonces la persona dice, a ver, aquí segurito como están utilizando clientes, lo más seguro es que la tabla se va a llamar cliente o clientes o CLI o alguna cosa. Entonces a través de un artificio yo puedo hacer un SQL Injector y afectar a la información que está en las tablas. Sí, eso es lo que puedo hacer. Pero me dice, mira, para que evite esos problemas, utiliza prefijos o utiliza sufijos, que sean de complicidad para que las personas no puedan identificar el nombre. Entonces, por ejemplo, ponle nombre de la tabla 1, 2, 3, 4. ¿Quién se va a imaginar que se va a llamar cliente 1, 2, 3, 4? ¿No es cierto? O alguna cosita para que tenga problemas y no lo identifiques rápidamente el nombre de la tabla. Nosotros generalmente por diseño se acostumbra a poner prefijos. Sí, no sufijos, sino prefijos, pero ustedes lo pueden hacer. El prefijo que generalmente recomiendo es, póngale un prefijo que me identifique algo, como por ejemplo, el módulo que voy a trabajar, el sistema que voy a comenzar a diseñar, o simplemente la empresa a la cual va a pertenecer las tablas. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner algo que se llame ejercicio, ¿sí? Y se va a llamar la tabla cliente. Así se va a llamar. ¿Sí? No. Entonces va a ser ejercicio cliente. Listo. Está puesto el prefijo. ¿Sí? Otra de las recomendaciones que me da en los diseños de base de datos es que no utilice plural. ¿Sí? Si no le nombre clientes, proveedores, empresas, productos, sino que les ponga en singular. Eso es lo que me dice. Entonces está puesto, ¿no? Otra de las cosas, y aquí decía, el DBMS no me permite manejar el diccionario de datos. Y yo le decía, el diccionario de datos lo que va a hacer es identificar rápidamente qué hace el objeto para que la otra persona pueda entenderlo. ¿Dónde pongo eso? Entonces vengo acá a comentario, cuando encuentre el mouse, listo. Vengo acá a comentario y aquí le voy a poner justamente el comentario. Entonces le voy a poner tabla o entidad, si como quieran ustedes llamarle, entidad que almacena información de los clientes. Ya está. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? Aunque estoy utilizando un nombre muy claro, pero aparte de aquí le pongo algún tipo de información. Ya, primera parte. Después, ¿qué me decía? Adicionalmente a las entidades se les debe crearse los campos o los atributos, decía. Entonces vengo acá y ahí tengo los atributos. Y decía adicionalmente, todo atributo debe tener un dominio que viene a ser el tipo del dato. Y miren qué es lo que dice acá, tipo de dato. Sí, entonces como que le hemos atinado, ¿no? Ya, entonces aquí le vamos a poner en el nombre del atributo. ¿Qué es lo que más me decía? Me dice que si yo quiero aplicar la tercera forma normal, toda tabla debe tener un ID o un identificador. Sí, aquí estoy haciendo una mezcla de todas las cosas que aprendí en esas láminas que no servían para nada. Ya, entonces aquí estamos comenzando a aprender todo eso, ¿no? Entonces, cierto, me dice que toda tabla debe tener un identificador. Entonces ahí está el identificador. Aquí otro punto de orden. También se aconseja que cada uno de los atributos tenga un prefijo o tenga algo que de igual manera le obstaculice rápidamente que alguna persona pueda conocer los nombres de las tablas, los nombres de los atributos. Entonces, una recomendación que se les puede dar es que el nombre de cada uno de los atributos comience con las 3 primeras letras del nombre claro de la tabla, es decir, en este caso, CLI. ¿Sí? Posteriormente, un nombre que signifique algo, como por ejemplo, clave. Listo, ahí está, clic clave. ¿Sí? Este va a ser el tipo de dato, va a ser entero. ¿Sí?
¿Y qué es lo que más me decía? Ah, que cada clave, que cada tabla debe tener un identificador, que debe ser único, me decía. Y este identificador único es el que me permite establecer la relación con el resto de tablas, ¿sí o no? Eso es lo que me decía en cada una de las diferentes láminas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vengo acá y le selecciono a este campo como primario. Y como se dan cuenta, el momento que yo pongo primario, se me pone mandatorio. Porque todo campo primario es mandatorio, pero no todo campo mandatorio es primario. Miren, yo le puedo quitar aquí, ¿sí? Si le pongo mandatorio, no me pone necesariamente primario. No me está poniendo primario, ¿cierto? Porque no es mandatorio. Pero en cambio, si yo le pongo primario, significa que es mandatorio. Es decir, necesariamente tengo que escribirle algo en ese campo, ¿sí? Después de esto comienzo a escribir el resto del resto de atributos. Entonces le voy a poner, por ejemplo, clip. Y aquí comienzo ya a manejar algunos conceptos. Entonces, voy a manejar, por ejemplo, lo que dice la ley de identidad, ¿sí? Y más o menos cómo se trabaja en el registro civil. Entonces, todos tenemos un primer nombre y un segundo nombre. Entonces le voy a poner primer nombre. Listo, ya está. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo? Si quieren utilizar el guión bajo, no importa. Sí. Dependiendo como usted quiera. Pues, lo que le dice es, no utilice el guión medio. El guión medio no es permitido. Pero si quiere, lo puede utilizar el guión bajo. No hay ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Es simplemente la manera como usted define que quiere trabajar. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿aquí qué le voy a poner? Va a ser un tipo de varchar. ¿Cuál va a ser el varchar? Pongámosle de 50 caracteres. Perfecto. Después, ¿qué voy a poner? Voy a poner el clip, segundo nombre. ¿Sí? Segundo nombre. Este de aquí va a ser un varchar de 50 caracteres de igual manera. ¿Sí? Perfecto, ya, definido. La otra, sí. Por la ley de identidad y por las nuevas reglamentaciones, dice que ahora ya no hay el concepto de apellido paterno, apellido materno. Inclusive dice que si la mamá decide, le puede poner los apellidos de la mamá al hijo. Entonces perdería completamente el concepto de apellido paterno y apellido materno. Sí, por la ley. Ahora, ¿cómo vamos a llamar esto? Le vamos a llamar CLI, primer nombre. ¿Primer apellido? Oh, primer apellido, sí. Pues estaban atentos. Primer apellido, sí. El primer apellido y este va a ser un varchar. Sí, un varchar de 50, perfecto. ¿Y si lo dejamos como tipo texto, no pasa nada? Depende del tipo de variable que va a utilizar, no hay problema tampoco. ¿Sí? Y lo que pasa es que el texto le permite, es para utilizar datos mucho más grandes. Por ejemplo, cuando usted usa un varchar, el tamaño máximo es de 5.000, no de 4.000. El texto es más grande. ¿Sí? Por ejemplo, el texto sería, si usted quiere grabar imágenes, por ejemplo, podría ser. Y es más común utilizar variables tipo texto en SQL Server. ¿Sí? Para guardar datos muy grandes, por ejemplo, un archivo, por ejemplo, un video, por ejemplo, esas cosas. Sí, pero digamos, para en las páginas se utilizan temporales para direccionar a la imagen, porque si carga la imagen a la base de datos se le hace demasiado pesado. Claro, entonces lo preferible es guardar la base de datos, mejor dicho, guardar la imagen en el espacio físico, en el storage, y guardar en la base de datos la dirección del storage. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La teoría dice que, sí, a ver, si usted le guarda la imagen dentro de la base de datos, es lógico. El tamaño del registro aumenta y el tamaño de la base de datos se hace más pesado. Por lo tanto, se recomienda, dice que algunas veces, dependiendo del caso, usted utilice el almacenamiento de la imagen en el storage, en el disco duro, y solamente la dirección como un atributo más. Pero ahí tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, si usted la guarda en el almacenamiento, ¿sí? Usted puede darse el caso de que alguna persona conozca la dirección, le ingresa al disco duro y marchó toda la imagen. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Ya. Pero en cambio, si usted le guarda en la base de datos, dice que necesariamente debe tener un usuario, mejor dicho, el usuario debe tener una clave de acceso para poder saber los datos de la base de datos. Si no existe ese usuario, tampoco va a poder ver la información. Entonces tiene sus pros y tiene sus contras. Sí, dígame, señor.
Si repetimos el nombre de un atributo, nos indica... Y claro, le dice que no puede porque el atributo ya se encuentra, ya está siendo utilizado, le dice. Sí, listo. CLI primer apellido, CLI segundo apellido, ¿no es cierto? Sí, entonces vamos a ocupar aquí variables de caracteres y va a ser de 50 ya, ¿sí? Perfecto, ya. La otra, vamos a ponerle, sí, el CLI sexo, ¿verdad? Perfecto, ya habíamos visto, según la Constitución del Ecuador o según las nuevas reformas que no me parecen nada apropiados, sí, dice que ahora ya existen el sexo, ¿no es cierto? Que puede ser hombre, mujer y el intrasexual, eso es lo que dice la Constitución. Entonces ahora vamos a hacer, no le vamos a dar chance que el usuario escriba. Exacto. Sí, porque el usuario dice, ¿sabes qué? Chuda, no, nada de hombre, de mujer, nada, es masculino y femenino, intrasexual para mí no existe. ¿No es cierto? Puede hacer eso ahí. Entonces, yo tengo que coger y decir, ¿sabe qué? Aguanta un ratito. La información se maneja de esta manera y así es como tú debes comenzar a ingresar la información. Es decir, más claro, yo le debo de restringir al usuario y de cierta manera comenzarle a hacer que el usuario maneje la estandarización de los datos, que es otro concepto. La estandarización de los datos está conceptualizada dentro del concepto, valga la redundancia, de la calidad de la información. Porque existe información que ingreso en mayúsculas, otro ingreso en minúsculas, otro ingreso con espacio, sí, y eso produce ciertos inconvenientes con el manejo de la información. Entonces le voy a decir, ¿saben qué? A ver, todos los usuarios van a ingresar, todos con mayúscula, todos con minúscula, sin espacio del final, sin espacio de... Y si yo defino la calidad de los datos, y entre eso tengo que decir, ¿sabe qué, usuario? No me estés digitando como tú quieras. Sí, mejor para eso tú coges y selecciona. Vean, la vida se hace más fácil. ¿Sí? Ya, entonces vamos a decir, ¿sabes qué? Tú vas a seleccionar. Listo. Y tú vas a seleccionar un carácter. Sí, un carácter que yo te voy a determinar. Ahora, aquí viene la cuestión. Sí. Yo defino el carácter. Sí, en reunión de comité informático hemos definido que el H es hombre, la M es mujer y el I es intrasexual. Perfecto. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Listo. Levantamos la mano, aprobamos, firmamos el acta y mandamos. Pero ahora viene el desarrollador. Si forma el desarrollador parte del comité, listo. También entendió y también firmó. Pero ¿qué tal si el desarrollador no forma parte del comité? Porque está trabajando. Entonces yo le tengo que decir, hey, desarrollador, ¿sabes qué? Esto es como definimos en el comité. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que darle alguna indicación. La mejor indicación es ponerle un comentario. Entonces, ¿cómo le voy a poner un comentario? Vengo acá, cuando encuentre el mouse, listo, me coloco sobre el registro y le doy un doble clic, ¿sí? Y me aparece esta opción, ¿sí? Entonces en esta opción yo digo, aquí, ¿sí? Indica el sexo del registro, ¿sí? Del registro, ¿verdad? Donde H significa hombre y donde M significa mujer y donde I significa intrasexual. Y le mando así. Y adicionalmente a esto le puedo decir, una de las cosas que nosotros debemos de evitar es que los datos queden en valor nulo, que es muy diferente al vacío o al espacio en blanco, porque el nulo es que no existe dato. Y yo no puedo sumar 0 más nulo, porque no me da nulo. Sí, y algunas veces yo quiero saber el sexo de la persona y le puse en nulo. Sí, entonces no tengo sexo de la persona. Entonces yo le puedo decir, ¿saben qué? El valor por omisión es decir, apenas inserte de un registro, yo le voy a poner un valor a esta columna y le voy a poner que sea M, por ejemplo. Sí, entonces no me importa que Carlos sea M, que Roberto sea M, no me interesa. Sí, porque ya tengo un sexo para ese registro. Ya tengo un sexo. Después lo que puedo hacer es control de la calidad de los datos. Entonces lo que voy a hacer es ponerle que el valor por omisión o por default es M. Listo. Eso lo voy a poner. Entonces el usuario, el programador tiene la obligación de controlar todo esto. Entonces ahora digo, ¿cómo voy a poner el valor por omisión? Entonces vengo al standard checks. Sí, y aquí dice, vea, ¿cuál es tu valor mínimo? ¿Cuál es tu valor máximo? ¿Y cuál es tu valor por default? Entonces mi valor por default va a ser M. ¿Le pongo ahí? Listo, ya está. Y acepté. Pero aquí es importante de que sea M mayúscula, M minúscula. Claro, ¿por qué motivo? Porque luego le voy a poner lo que se denomina los famosos check constraint.
Entonces en el check constraint me dice, ¿cómo quieres? ¿Qué dato puedes ingresar? Pues solamente voy a ingresar H, solamente voy a ingresar M y solamente voy a ingresar I. Y ahora, ¿qué pasa si yo hago una migración de datos? ¿No es cierto? Entonces me pueden poner como ellos quieran. Entonces, no, aguanta un ratito. Nada de M minúsculas, solo M mayúsculas. Nada de M con espacio, nada. Entonces voy poniendo controles. ¿Sí? Con eso yo restringo para de cierta manera garantizar por lo menos ciertos datos y no estarme preocupando. ¿Sí? ¿Verdad? Ya listo. Perdón, Inge. Dígame. ¿Migración se refiere a cambiar de versión? No, migración es, venga una información y le cargo acá. Por ejemplo, ¿saben qué? Necesitamos hacer pruebas. Sí. Hacer pruebas con 2 registros, cualquiera lo hace. ¿Sí o no? Hasta el diseño infantil lo hace. Sí. Pero ¿qué tal 100.000 registros? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a dar los 100.000 registros. Sí. Y lo que ustedes van a hacer es coger esos 100.000 registros y le suben a su base de datos. Sí. Listo, se acabó. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a cargar? A nivel de base de datos. ¿Sí? Entonces yo les voy a dar el registro y yo les voy a dar la información y usted le va a cargar. Así de fácil es. Por ejemplo, miren, el semestre pasado les mandé a hacer a los de tercero con 100.000 registros, a los de segundo con 65.000. ¿Sí? Y la programación no les aguantó. No les aguantó. Tuvieron que borrar y dejar solamente unos 1.000, unos 500 así, para que el sistema no se les haga demasiado lento. Y justamente ese era uno de los objetivos. Si yo tengo base de datos gigantesca, entonces tengo que mejorar mi programación. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Poner mejores filtros, tendré que ingeniarme de alguna manera para yo trabajar con 100.000 registros. Sí, de alguna manera. Y es lo que yo les decía. Carguen ustedes 100.000 registros en un servidor de aplicaciones. Le matan al servidor de aplicaciones, le matan. Entonces les cae el sistema. Sí, entonces eso tienen que resolver. No pudieron resolver, le borraron registros. Bueno, sí le resolvieron uno. Borrando registros también una solución. Sí, listo. Y los de 100 y los de tercero, ahí teníamos un problema. Tercero A, tercero B. Los del tercero A decían, bien, ingeniero. Los del tercero B dijeron, este profesor me mata, vean cómo va a mandar 100.000 registros, es un loco. Sí. Esa es la diferencia. Sí, dígame, señor. Una pregunta. Al momento de seleccionar el bachar, usted pone una longitud de 50, eso también aumenta el peso, porque usted había dicho que mientras más pesado el programa se demora más en correr. Yo no dije eso. Es que la base de datos no corre. Pero al momento de lanzarla con un programa de... Claro. ¿Y qué le dije que era el varchar? El varchar es el espacio físico que ocupa en cuanto a la información ingresada. Si yo pongo 100 y mi nombre es de 10, ¿cuánto lo ocupo? 10. Listo. A ver si va. Listo. Listo, ¿estamos de acuerdo? Sí, ya, muy bien. No, pero está bien. Cualquier pregunta, solamente para que no se duerman nada más. Sí, listo. Ya. Siguiente parte. CLI, Estado Civil. Sí, Estado Civil. Listo. Según la Constitución del Ecuador, ¿no es cierto? Según la Constitución del Ecuador, según la ley, porque no existen más estados civiles, nosotros nacemos solteros. ¿No es cierto? Sí, algunas veces cometemos errores y nos casamos. Diosito es bueno, divorciados. Sí, si somos más buenos, viudos. Sí, y si somos medios testarudos, unión libre. ¿Sí o no? No existen más estados civiles. La Constitución no lo admite. El registro civil no considera ningún estado civil que no sean los 5 que acabamos de mencionar. No hay el amancebado ni cosas por el estilo. Son 5 estados civiles. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la Constitución del Ecuador. No hay más. ¿Cómo? Sí. Tampoco hay ese. Sí. Entonces aquí le vamos a poner, de igual manera, no vamos a decir que el usuario ingrese soltero, la primera con mayúscula y la de otra con minúscula. Todo con minúscula, porque ya son datos diferentes. Para el ojo humano, el soltero con mayúscula, el soltero con minúscula es igual. Para la máquina, no. Para la máquina no. El soltero con mayúscula es totalmente diferente al soltero con minúscula. Por lo tanto, en vez de tener 2 registros, voy a tener un soltero con mayúscula y un soltero con minúscula. Y eso no nos conviene, porque estamos dañando la calidad de la información. Entonces le vamos a decir, ¿sabe qué? Vea, señor usuario, usted de igual manera va a ingresar un solo carácter, donde S va a ser soltero, C va a ser casado, B pequeña o V va a ser viudo, la D va a ser divorciado y la U va a ser de unión libre. Listo, se acabó, ya está codificado. ¿Dónde definen todo eso? Cuando están haciendo el diseño. Si cuando están haciendo el diseño dice, ¿sabes qué? Ingresemos todos con letras. No, es que ahí vienen las discusiones. Entonces uno sabe más que el otro.
¿Qué tienen que hacer? Llegar a acuerdos. Dígame, señor. ¿Esa es otra tabla? El Estado Civil. Ya, aquí vienen otras preguntas. Uno le dirá, el Estado Civil tiene que ser una tabla aparte. Sí, yo generalmente digo que no. Son las dos tesis y las dos pueden ser que estén correctas. Sí, pero ahí hay que dar los puntos de vista. Por ejemplo, unos me dicen, es que ¿qué tal, ingeniero, si como en el Estado Civil, como en el sexo, se aumenta un Estado Civil? Digo, ya listo. Sí, es su hipótesis. La mía, digo la otra. A ver, verán, si ustedes hacen una tabla dentro de la base de datos, tienen que hacer una interfase. Sí, cada tabla debe tener una interfase. Ahora, yo desarrollo la interfase para ingresar al Estado Civil. Perfecto, ingreso al Estado Civil, ingreso a los 5 datos. ¿Cuándo volveré a ingresar otra vez esa tabla para darle mantenimiento? Muy probablemente nunca. Muy probablemente nunca. Digamos, del 99% me dice que nunca. Listo, perfecto. Voy a invertir tiempo de mis desarrolladores poniendo en el cronograma para hacer esas interfaces, para una interfaz que posiblemente el 99% nunca más la vuelva a utilizar. ¿Sí? Ustedes dicen, sí, pero existe el 1%, perfecto, hágale en una tabla. Pero usted me dice, el 99% es muy alta la probabilidad. Entonces, y aparte de eso, ahí tengo que hacer los de ingresos, tengo que hacer los de egresos, tengo que hacer la tabla de provincias, tablas mucho más importantes o mucho más grandes. ¿Sabes qué? Entonces invierte el tiempo ahí. Sí, esa es la decisión. Entonces usted toma la decisión. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Tabla aparte o quiero ponerle dentro de la propia tabla? Es su decisión. No le estoy diciendo que está mal, pero ahí viene idea, conceptos y conceptos. Sí, entonces todo el mundo, ¿ahí qué tiene que hacer? A ver, votemos todo el mundo. ¿Tabla aparte o campo dentro de la tabla? Entonces ahí decide todo el comité. Y ese comité coge y firma. ¿Sí? Y estaría bien. Su solución también es acertada. Dígame, señor. Y en este caso, por ejemplo, ya se me ocurre, estamos vendiendo este software al exterior, esta base de datos al exterior. Vaya donde los países árabes que tienen otro tipo de matrimonio. De conceptualización. Ya. Entonces, por ejemplo, para evitar eso no podría decir, suponiendo que en 10 años esto se va para los países árabes, pongamos poligamia, o sea, es un simplemente ejemplo. ¿No sería también conveniente hacer eso? Ya, si usted le conceptualiza de esa manera, no hay problema. También lo puede crear. Y no le estoy diciendo que está mal. Si no le estoy diciendo que está mal, sino que y usted me dice, ¿qué tal si yo modifico? Perfecto, no hay problema. ¿Qué tal si yo le vendo en otro lado? Está bien, sí. Pero el otro punto, sí. ¿Cada qué tiempo le voy a dar mantenimiento a esa tabla? A lo mejor yo ingreso, sí, modifico el dato y ya nunca más voy a ingresar. Hasta después de unos 10 años más, 20 años más. Y está ahí como un menú en una opción que nunca lo estoy utilizando. Usted tiene que analizar ahí costo-beneficio, ¿no? A ver, primero acá y luego allá. Pero, o sea, tal vez la conceptualización está bien, pero yo como programador ya tengo el diseño de las entidades. Yo cómo relaciono que tengo que tener soltero, casado, viudo, divorciado y unión libre. Tendría que en interfaz. Sí, en interfaz existe un objeto que se denomina listbox. Y ahí están los... O se denomina también dropdown. Sí, entonces en el dropdown, a ver, en el listbox, ¿qué es lo que hace? Existen dos tipos de datos que se dan, ¿no es cierto? El value y el data. El data es lo que el usuario ve y el value es lo que la base de datos almacena. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? En el value dice es soltero, es S, C, V, U y D. En el data. Y en el value, y en el data, ¿qué es lo que dice? Soltero, casado, divorciado, unión libre, y ¿cuál es? Y bueno, y el otro más, sí, usted le hace ahí. Entonces el usuario es una cosa lo que ve y otra cosa lo que usted almacena. Sí, por eso utiliza un listbox o utiliza un dropdown. Sí. Eso ya depende del programador. Ahí viene la habilidad del programador. ¿Qué quiere utilizar? O a lo mejor yo quiero utilizar un radio button. También, ¿no es cierto? Un radio button, seleccione 5 opciones. Ya, también es válido. ¿Por qué motivo? Porque el radio button es excluyente, no es incluyente. Entonces yo selecciono uno y se me deshabilita lo demás. ¿Cómo se llama? Es excluyente. Ya, no quiero utilizar un radio button, quiero utilizar un dropdown. Quiero utilizar un listbox. Ya, es problema. Eso es del diseño del programador. O es del diseño de los encargados de definir la forma como se diseñan las interfaces.
Ya, correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí. Ya, listo. Entonces tenemos dígame, señor. La otra pregunta era, hablando de terminología, sería código quemado, si no lo hacemos con base en una tabla. Se le llama código quemado cuando se le hace directamente la programación en En la interfaz. la La interfaz de usuario. A ver, no es código quemado. No es código quemado, ¿por qué motivo? A ver, el código quemado generalmente va en la parte de la programación. Va generalmente en la parte de la programación, sí. ¿No es cierto? Eso se denomina, para no decirle código quemado, se denomina código duro. Sí, código duro. Y no es tan malo utilizar código duro siempre y cuando tenga algún tipo de funcionalidad. Ahora, no es tanto código quemado, ¿por qué motivo? Porque no le está diciendo, si X y Z es igual a 4, entonces haga tal cosa. No, sino es simplemente en el listbox o en el drop down, usted le dice, a ver, yo tengo esta lista de valores y esta lista representa cada cosa. Sí, eso es lo que suele decir. Algunas veces en el listbox usted lo obtiene de una lista de la base. Entonces lo que está haciendo simplemente es una conversión. Recupero de la base de datos los estados y digo, este dato me equivale a este dato me equivale a este dato me equivale a este. Depende mucho del tipo de objeto que usted vaya a utilizar. Sí. En cambio, el código quemado o el código duro es cuando usted dice, sí, X y Z es igual a 4, entonces hágame tal cosa. Sí, ya está quemado. X y Z siempre va a preguntar igual a 4. Sí, no va a cambiar nada, es código quemado. Sí, ese sería código quemado, pero está dentro de la parte de la programación, dentro de la regla del negocio. Aquí es dentro de las opciones de selección que usted le puede hacer a través de una lista o de lo que quiera. Sí, diga, señor. Pero no hay ningún problema que hayamos hecho híbrido esa parte del sexo sin meterlo. No, tampoco. No. No, tampoco no hay ningún tipo de inconveniente. Ahí depende muchísimo, yo le digo. Si el grupo decide y selecciona y dice, a ver, vamos a utilizar los estados en otra tabla, vamos a utilizar el estado civil en otra tabla, vamos a utilizar el sexo en otra tabla, no está mal. Sí, pero eso digo son conceptos y conceptos. Sí, por ejemplo, si ustedes, el mayor bastante le dice, sácale el estado civil en otra tabla. Perfecto, no hay problema. Sí. No hay problema, no hay ningún tipo de inconveniente. Sí, no hay ningún error. Pero, ¿qué significaría? Como parte de programadores, ustedes tendrían que hacer una interfaz adicional a esa tabla. Sí, porque ustedes no pueden hacer tablas que estén aquí adentro. ¿Por qué sería así? ¿Qué tal si yo hago una tabla y no le hago la interfaz? ¿Por dónde ingreso la información? ¿Por dónde ingreso la información? Por la base. Por lo tanto, tienen que coger y decir ya digamos que ya está en producción. Ya está en producción. En producción no puede el desarrollador ingresar a la base, tiene que estar el DBA. Entonces el DBA tiene que decir, ¿sabes qué? Vea, se aumentó un nuevo sexo. No seas malito, da ingresando. Y el DBA le va a decir, perfecto, dame el documento. Y tiene que pasar todo el proceso para que le ingrese un sexo. ¿Por qué motivo? Porque no tiene interfaz. La interfaz sería la que brinda el mantenimiento. La interfaz es la que brinda el mantenimiento, es la interacción con el usuario. Sí. Ya. Porque si no, ¿por dónde ingresa la información si usted no tiene interfaz? ¿Por dónde ingresa? Por la base. Y usted como desarrollador, en el ambiente de producción, la lógica diría que usted no puede tener acceso a la base. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que solicitar a alguien, ¿no es cierto? Entonces, el DBA, la lógica sería, ¿quieres que te aumente un dato? Perfecto. Dame el documento donde dice que debo aumentar este dato. Dame por qué motivo debo aumentar este dato. Eso es lo que le va a decir. Se volvería complejo en el caso de que con el dato que tenemos que introducir se tenga que hacer un cálculo. Ya, si yo con el dato que introduzco, tengo que hacer un cálculo, tiene que modificar no solamente la base, tiene que modificar toda su regla del negocio. Y ahí viene lo que se denomina, o lo que está en la parte de Contraloría, dice que debe haber un comité informático donde se determine cuál va a ser los cambios y se determine el riesgo de no hacerlo y el riesgo al hacerlo. Sí, listo. Tipiar cada uno, por ejemplo, dirección, estado civil y todo. Si yo, por ejemplo, me comí la O escribiendo dirección, ¿qué tantos problemas me da futuro con el resto de tablas? Listo, que venga el señor y diga, dirección es con O. ¡No funciona! Hasta que le pregunte, no, es que me comí la valla, listo. Entonces tiene que poner dirección.
Pero es que esos registros serían mucho más manejables, o sea, ese tipo de atributos es más manejable que escribir sexo con S mayúscula o con S minúscula. Claro. Ahora, lo de SQL es como no tiene, es decir, no tiene ortografía. Sí, usted puede escribirle con mayúscula o con minúscula, igual le identifica. Igual le identifica, sí. Si usted le pone dirección sin O, también le identifica, es un campo que se llama dirección sin O. Sí. El problema está que todos ustedes saben que se escribe con O, o que tiene la O. Entonces si digo, a ver, hagan un select y recupérenme la dirección, y entonces ponen dirección, mandan a recuperar, le va a decir, ¿no es cierto?, columna no encontrada, pero vea Inge, chúsica, pero está bien escrito. Entonces va a decir su compañero, perdón, me equivoqué, no escribí la O. Eso va a pasar. Sí, es simplemente eso va a pasar. Hasta que todos ustedes digan, ah, bueno, entonces la próxima vez voy a escribir dirección. ¿Sí, no? Sí, a eso va a pasar, eso va a ocurrir. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Ok. ¿Qué sería recomendable? ¿Tener bastantes tablas o...? Es que dice que depende. Depende de lo que usted quiera hacer. Depende de lo que usted quiera hacer. Es que ahí depende muchísimo. A ver, una base de datos no es más eficiente porque tiene menos tablas. Ni tampoco está mal diseñada si tiene muchas tablas. ¿Por qué motivo? Porque depende mucho de la regla del negocio, de lo que usted quiera resolver. Claro, depende usted de lo que quiera resolver. Por ejemplo, ¿cuántas tablas cree usted que debe tener el sistema de inventario del Supermaxi? ¿3? ¿4? ¿Cuántas serán? Debe tener un montón, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, ¿cuántas tablas cree que usted debe tener el sistema financiero del Banco del Pichincha? Unas 10. Por cada cliente. ¿No es cierto? Sí, depende de lo que quiera resolver. Depende de lo que quiera resolver. Y vea, y el sistema financiero del Banco del Pichincha debe diferir enormemente del sistema financiero del Banco del Pacífico. ¿Estamos? Listo. Terminamos esa parte ahí y vean qué tenemos. Así se queda la tabla. Así queda la tabla. ¿Verdad? ¿Sí? Vamos a hacer la siguiente. Vamos a coger aquí y vamos a poner el ejercicio artículo. ¿Sí? Artículo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ponerle, ya como sabemos crearle, mucho más rápido, el artículo clave. Este va a ser primario mandatorio. ¿Sí? Vamos a ponerle el artículo de descripción. ¿Sí? Que va a ser, este va a ser un valor de 100 caracteres. ¿Listo? ¿Ok? Este va a ser un entero. Muy bien. ¿Sí? Ya, perfecto. Aquí vamos a ponerle, si voy recordando lo que estaba haciendo, voy a poner aquí el stock, ¿sí? Este stock va a ser entero, de aquí también depende, ¿no? Si voy a utilizar valores de enteros como por ejemplo 1, 2, 3, 4, le pongo entero. Si pongo una ferretería, 3.5 metros de manguera, entonces tengo que utilizar flotante, ¿sí? Voy a ponerle aquí el precio de venta al público, de igual manera, precio de venta al público. Y este de aquí va a ser float. Entonces, no está float, le tengo aquí. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Y ya está el artículo, ¿verdad? Vamos a hacer rápidamente lo que es la cabecera de la factura. Entonces, aquí va a ser la cabecera de la factura. Sí. En la cabecera de la factura, ¿qué ponemos? Siguiendo rápidamente la regla. Cabecera de la factura clave. Sí, va a ser la clave, ¿verdad? Siempre toda tabla debe tener un identificador clave o un ID. Este va a ser entero. Después, si rápidamente ubico, digo, ¿qué más tenía? Tenía un cabecera de factura que era la fecha. Sí, tenía la fecha, que va a ser tipo date. Muy bien. Además de esto, aquí tengo el número de la factura. Cabecera factura, tengo el número, ¿verdad? Tengo el número y este va a ser un entero. Muy bien. Y eso es lo que tenía así rápidamente. Vamos a dejarle así sin relacionar todavía. Dígame, señor. Porque pueden haber dos mandatorios múltiples, ¿verdad? Puedo conformar claves compuestas, claves primarias compuestas. Sí, puedo crear claves primarias compuestas. Por ejemplo, detalle factura, ¿sí? Entonces, en el detalle de la factura, ¿qué es lo que tenía? Tengo el detalle de la factura clave, que este de aquí va a ser mandatorio.
Ese aquí va a ser mandatorio, perfecto. Sí, tenía la cantidad, detalle, factura, cantidad. Sí, la cantidad de igual manera que va a ser tipo entera, muy bien. Y tengo el detalle de la factura, precio de venta al público. Perfecto, ya está. Este era rápidamente el modelo que teníamos, sí, de esa manera construido. Sí, vean. ¿Ya está? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer la relación. Sí, la relación. Y vamos a comenzar a leer de alguna manera. Entonces, ¿cómo le leemos? Sí, un cliente puede tener muchas facturas. Y una factura pertenece a un solo cliente. Sí, eso es lo que decía, ¿no es cierto? ¿Qué opinan mis compañeros ustedes? Hey, ¿qué opinan ustedes? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿qué tipo de relación debería ser? ¿De uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos? ¿Cuál quiere usted? La relación de la factura. Con el cliente. ¿Qué crees? Ya, de arriba para de factura a cliente, de cliente a factura. De cliente a factura. Ya, listo, vamos a ponerle cliente a factura, listo ya. Ok, ya, la otra. Del artículo al cliente, ¿qué relación debería ser? ¿De cuál, perdón? Del artículo al cliente. Atenderán, ¿no? Sí, les rogaría, ya, atenderán. Sí, ¿estamos? Ya, listo. Gracias, ¿no? Gracias. Listo, ok. Vamos. Listo, entonces tengo un cliente. Dígame. Ya. A ver, vamos a dejarle guardando. Sí. Podemos acabar solo las. No, sí me voy a demorar por lo menos unos 15 minutos más. Sí. Entonces vamos a ponerle de aquí factura conceptual, así le vamos a poner, ¿sí? Listo, factura conceptual, ¿no? Listo, perfecto, por favor, no le perderán este modelo y mañana continuamos. No le vamos a borrar esto para poderle continuar. Listo, por favor, no sea malito, préndale la luz. Listo, gracias. Muy bien. Perfecto. Y sí, está. Ahí está.